Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga en esta noche. Gloria al Señor. Vamos a esperar a que los hermanos vayan conectándose. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Angélica, Dios te bendiga. Siempre puntual. Hoy estamos en la página, en el grupo cerrado de la iglesia. Amén. Sé que vamos a hacer un poquito más informales. Wilma, Dios te bendiga. María Alicea, santo, eso es. Nuestra hermana, amén. Nuestra hermana Becky se está conectando. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Estamos por el grupo cerrado, amén, de nuestra página de Facebook. Eso es que si hay alguien que le escribe que no encuentra la transmisión de hoy, pues sepa usted que estamos por el grupo cerrado de nuestra página. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Bendito el Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a esperar a que otros hermanos vayan conectándose. Yo me senté aquí, amén, porque el reloj lo ven, está allá arriba, son las 7:04. Sé que vamos a darle tiempo a los hermanos que se conecten. Heriberto, Dios te bendiga. Nuestra hermana Damari se conectó también. Joana, Dios te bendiga. A ver quién más por aquí. Angie, Dios te bendiga. Amén. Hermana Rebeca, gloria al Señor. Vamos a ver quién más. Gloria al Señor. Nuestra hermana Heriberto, todo el que se conecte, amén. Dios te bendiga, para que nosotros sepamos que usted está ahí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito Dios. Bendito Dios. Manténgase ahí, ya en unos minutos vamos a darle comienzo a la escuela bíblica de esta noche. Sandra, Dios te bendiga. Amén. Hermana Sandra, nuestra hermana Antonia. Amén. Gloria al Señor. Hermana Ruby. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito Dios. Los que tengan el expositor en su casa, vaya buscando por ahí, téngalo bien cerca. Amén. En la lección número 13. La iglesia como comunidad de oración. Amén. Gloria al Señor. Cualquier pregunta que usted tenga, y usted sabe que puede hacerla a través de, amén, de los mensajes ahí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nuestra hermana Margarita se conecta también. Nuestra hermana Lourdes. Vamos a esperar, amén. Vamos a esperar a que por lo menos hayan de 20 a 25 hermanos. Vamos, compártalo con los hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos por 16. Vamos. Vamos, esos 4 hermanos que faltan, conéctense. Hermana Lourdes, amén, te bendiga. Gloria al Señor. Hermana Iriana, nuestra hermana Patricia se conecta. Gloria al Señor. Le damos un saludo a nuestra hermana Patricia. Amén. Gloria al Señor, está al otro lado.
bendiga. Vamos por 17, vamos a llegar a 20 por lo menos y arrancamos en esta noche. No se vaya nadie, manténgase ahí que ya mismo vamos a comenzar con la escuela bíblica. Gloria al Señor. Los que tengan el leccionario, busquen la lección número 13. Gloria al Señor. Bendito Dios. Bendito Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Esperamos gozarnos en este día, amén. Gloria al Señor, y esperamos que Dios use a nuestra hermana Patricia para hablarnos en esta noche. Recordamos a los hermanos el día de mañana, amén, día de ayuno nacional, ¿verdad? Todas las iglesias. Se unió a la Iglesia Defensores de la Fe, se unió el Movimiento Misionero Mundial, las iglesias Asambleas de Dios, amén. Todos han hecho un llamado, una convocatoria a todo el pueblo cristiano para que el día de mañana, amén, todos nos demos cita, amén, en nuestro hogar, cada uno de sus hogares, para nuestro ayuno nacional, ¿verdad? Clamando por nuestra tierra. Eso es que el día de mañana, desde las 6 de la mañana, gloria al Señor, estaremos orando y clamando, amén, para que Dios ponga su mano en esta crisis que nos ha tocado vivir. Vamos entonces así a orar. Vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite. Gloria al Señor. Déjame hacer por aquí. Amén. Vamos a orar, ore ella, amén, en su casa. Vamos a presentar, gloria al Señor, todo lo que vamos a hacer en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta oportunidad maravillosa. Señor, por la oportunidad de poder una vez más podernos reunir, Jehová, Dios mío, todos en cada uno de sus hogares, Padre, para recibir la palabra de enseñanza, para recibir, Jehová, Dios mío, esa palabra fresca, Dios mío, que ha de alimentar nuestro espíritu, Señor, y ha de hablarnos en esta noche. No porque sea escuela bíblica quiere decir, Señor, que tú no te vas a mover, Señor, en medio de la escuela bíblica en esta noche te vas a mover, te vas a glorificar, vas a tratar con cada uno de nosotros. Te pedimos por todos aquellos que se han de conectar, aquellos que no se han conectado, inquiétales, Padre, para que escuchen la palabra del Señor, para que escuchen tu palabra. Señor, en esta hora nos encargaremos de darte toda la gloria, de darte toda la honra, porque solamente tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Recordamos a los hermanos que mañana y durante estas próximas 2 semanas el templo permanecerá cerrado. Nosotros, con la esperanza de que pudiéramos reunirnos, pues se desinfectó completo. El templo está completamente desinfectado y así quedará, amén, por 2 semanas más. Gloria al Señor, pero seguimos orando. Mientras Dios nos dé la fuerza, vamos a seguir llegando a ustedes a través de estos medios. Eso es que, amén, yo les paso con nuestra hermana Patricia. Gloria al Señor, perdonen, amén. Vamos aquí, gloria al Señor. Vamos a... Amén, ahí está. Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria al Señor. Adoramos el nombre del Señor y damos gracias al Señor, ¿verdad?, por permitirnos estar en este día. Queremos estudiar la palabra del Señor. Amén. Recibamos un saludo, gloria a Jesús, de nuestra parte. Gloria al Señor a todos aquellos que se han conectado. Gloria al Señor a través de la página de la Iglesia del Coco. Así que le extrañamos mucho, anhelamos, ¿verdad?, poder estar con ustedes. Gloria al Señor. Pero mientras eso acontece y eso, ¿verdad?, se hace un hecho, pues seguiremos a través de estos medios llevando la palabra del Señor. ¿Eh?
Así que hoy, como dirá nuestro pastor, vamos a estar considerando la lección número 13. Aquellos que están en sus hogares y tienen su leccionario, pues, ¿verdad? Esperemos que ya usted por lo menos haya leído, haya en alguna manera haya resumido lo que se va a estar tocando, ¿verdad?, en la clase de hoy. Pero vamos a considerar, ¿verdad?, cada uno de los aspectos, ¿verdad?, generales que nos lleva a reflexionar en esta noche sobre lo que es la iglesia, que es una comunidad de oración, ¿verdad? Una comunidad de oración. La base bíblica está en Mateo 6 y en esta ocasión lo que voy a hacer, voy a leer la lectura bíblica, ¿verdad? Vamos a leer esa base bíblica que es Mateo 6, capítulo 6, versículos 5 al 13. Y luego, antes de comenzar la clase, pues quisiera cantar una alabanza, ¿verdad? Muy hermosa, que habla sobre el cuidado del Señor, y Dios la puso en nuestro corazón y quisiéramos cantarla antes de llegar a la lección. No nos voy a tomar mucho tiempo por la alabanza, simplemente, ¿verdad?, queremos considerarla en esta noche porque es una alabanza, ¿verdad?, que trae mucha bendición y fortaleza. Así que leemos la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13, que es la porción bíblica, la base bíblica de nuestra clase de hoy. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros, o como también nosotros, perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a dar gracias por la palabra, gloria a Jesús, que hemos leído, gloria al Señor, y cantamos al Señor antes de comenzar la lección. Así que si usted no ha compartido con alguno de nuestros hermanos, ¿verdad?, comparta, ¿verdad?, esta transmisión, para que ellos sepan que estamos, ¿verdad?, online, estamos vivo dando la clase bíblica, que es sumamente importante para el fortalecimiento espiritual, ¿verdad?, de nuestra vida. Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por este día que nos has permitido vivir, por esta semana que nos has permitido culminar de este proceso, Señor, en el cual estamos viviendo y estamos atravesando. Gracias porque tú nos has dado la fortaleza. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestro sostén. Gracias porque tú nos has cuidado, nos has, ¿verdad?, cubierto. Gracias, Padre, porque hoy tenemos salud. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy para muchos otros la historia es diferente, Señor. Así que te doy gracias. Gracias por todas las familias, ¿verdad?, representadas, que están conectadas ahora mismo, Señor. Aún las que no, todas las familias de Iglesia del Coco, Padre eterno, y aún los hermanos, ¿verdad?, que son la familia extendida, que quizás no se congregan con nosotros, pero están aquí y están disfrutando de esta bendición. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en manera especial y que tú nos ayudes a poder atravesar estas 2 semanas restantes, Padre, y que tú nos, ¿verdad?, nos fortalezcas en manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bien, yo quiero cantar una alabanza hermosa, porque usted sabe que Dios es nuestro creador y Él es el pastor de los pastores. Amén. Y aunque nosotros, ¿verdad?, hemos hecho algunas llamaditas, ¿verdad?, y hemos
nos hemos contactado con los hermanos y hemos intentado, ¿verdad?, poder estar al tanto aún a través de la distancia, pero ciertamente en estos momentos y en cualquier momento de nuestra vida, sean momentos difíciles o momentos de alegría y de contentamiento, nosotros tenemos a alguien que siempre está con nosotros, amén. Y ese es nuestro pastor, el pastor de los pastores, gloria al Señor, el que nos reconforta, gloria a Jesús, y ese se llama nuestro Señor Jesús, es nuestro Padre, gloria al Señor. Así que yo quiero cantar una alabanza, porque mientras Él esté en nuestra vida y nosotros nos dejemos pastorear por Él y lo tengamos a Él, ¿verdad?, en nuestro corazón, pues ciertamente nada nos va a faltar, nada nos falta. Así que yo quiero cantar esta alabanza para la gloria del Señor. Si tú te la sabes, que yo sé que sí, pues la cantas allá en tu casa. Envuélvete en la alabanza y en la adoración y cantémosle juntos al Señor. Valle de sombra, vi de frente a los gigantes, aprendí que aún allí no fallarás, siempre cumples tu palabra, tu promesa nunca tarda, si te tengo en mí nada me faltará, no temerás. Mi corazón puede confiar, eres mi Dios, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, el Señor
tu manita al cielo y dile gracias, Señor, porque nada me falta. Nada me falta. Si lo tenemos a Él, gloria a Jesús, amado hermano. Yo sé que usted lo ha experimentado, gloria al Señor. Podemos estar atravesando diferentes situaciones, pero nos sentimos seguros, confiados de que nada nos ha de faltar, gloria al Señor. Bien, en esta noche entonces vamos a considerar la porción, ¿verdad?, de la Escritura sobre el cual es la escuela bíblica, el estudio de la palabra del Señor en esta noche, gloria al Señor. Ya leímos la porción, gloria a Jesús. A medida que vayamos entrando en los temas, pues vamos a estar, ¿verdad?, también refiriéndonos a ella. En la afirmación fundamental dice: una vida de oración está respaldada por las promesas de un Dios que oye y contesta las mismas, ¿verdad? Y yo creo que esto es algo sumamente fundamental, porque el respaldo de Dios hacia nuestra vida no depende de que nosotros seamos unos nenes bonitos, ¿verdad? Ni que el Señor muestre, por decirlo así, alguna predilección con alguno de mis hermanos. No, amado hermano. El respaldo de Dios a nuestra vida, ¿verdad? Y las promesas de Dios, ¿verdad?, que se cumplan en nuestra vida y que sean contestadas y que las veamos, ¿verdad?, que estén presentes en nuestra vida y en nuestra familia, depende de esa vida de relación con Dios, de esa vida de oración, porque a través de esa vida de oración es que nosotros nos relacionamos con Dios. Amén. Así que el versículo para meditar dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi oración, ¿verdad? Eso lo decía el salmista en el Salmo 55, versículo 17. Ahora, la oración, amado hermano, debe ser una expresión, ¿verdad?, que salga de un alma, ¿verdad?, desde lo más profundo de tu ser, un alma que está agradecida, ¿verdad?, a la presencia de Dios, agradecida de Dios, ¿verdad? En la palabra del Señor encontramos la manera correcta de orar, porque Jesús mismo la enseñó, pero también la podemos ver reflejada en la historia de muchos hombres y mujeres que están plasmadas en las páginas, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, y nos dan una guía. Su testimonio a través de la palabra nos indica a nosotros cómo debemos hacerlo, ¿verdad? Cuál es la manera correcta. Sea porque algunas historias o algunos personajes que nosotros vemos a través de sus circunstancias, nosotros podemos entender y comprender cuál es la manera correcta. Quizás hay muchos, ¿verdad?, que pasaron vicisitudes, momentos difíciles, y hay otros que hicieron las cosas, ¿verdad?, de la manera correcta, y de ahí nosotros podemos, ¿verdad?, aprender y tomar esa enseñanza. Ahora, la palabra registra, ¿verdad?, todas esas historias y todos esos personajes, y encontramos la manera correcta de orar, ¿verdad?, y más aún lo que debe contener esa oración. Y a modo de introducción, el leccionario da algunas. Yo les voy a decir que son algunas, porque cuando uno está en la oración, cuando uno entra, ¿verdad?, en esa comunión con Dios, hay muchos elementos que se añaden en esa oración, porque es un trato de Dios personal contigo. Pero algunas de los elementos que debe contener nuestra oración, ¿verdad?, según lo que está presentando el leccionario, es: número 1, debe contener adoración, ¿verdad? Nosotros no podemos llegar a hablar con el Señor y simplemente derramarnos y simplemente a pedir, no. Nuestra oración tiene que tener, ¿verdad?, como elemento la adoración, ¿verdad? Y esa adoración es una adoración genuina, es que sale de un corazón, ¿verdad?, constricto, ¿verdad?, que está humillado. Esa adoración sube, como dice la misma palabra, como olor fragante ante los ojos del Señor. Independientemente de la persona
¿verdad? Porque pudiéramos tomar algún ejemplo en esta noche de alguno de los hombres maravillosos, ¿verdad? Que pasaron vicisitudes, pero se mantuvieron fieles al Señor. Pero en esta ocasión, en Daniel capítulo 4, versículos 34 y 35, vemos a un Nabucodonosor que aún, ¿verdad? No siguiendo, ¿verdad? El camino, aún tornando, ¿verdad? Su mirada y dándole la espalda a Dios, aún después de haber pasado por un proceso. El versículo 34 del libro de Daniel capítulo 4, nosotros vemos que él una vez, ¿verdad? Dios se mueve a misericordia y toca nuevamente la vida de Nabucodonosor. Dice que la razón le fue devuelta y que automáticamente que la razón le es devuelta, este hombre comienza a adorar a Dios, y el versículo dice: y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Este hombre, con su expresión, ¿verdad? Con su expresión de alabanza y de adoración, reconoció el señorío de Dios sobre su vida, porque había pasado por un proceso, ¿verdad?, duro, difícil, y tuvo que entender y reconocer que Dios es soberano y que el único Rey, Dios verdadero, es Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. El versículo 35, que es el que le sucede a ese, dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? O sea, Nabucodonosor automáticamente se cumple el tiempo y él alza sus ojos al cielo y la razón le es devuelta. Él comienza a expresar una adoración y un reconocimiento a Jehová de los ejércitos. A Jehová de los ejércitos. Él no, su reacción quizás no fue el preguntar por qué o el preguntar por qué había pasado por... No. Él simplemente, automáticamente, él recobra esa razón, comenzó a adorar al Señor. Es lo mismo que el salmista. El salmista decía en el Salmo 42, versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía? Usted lo conoce. Y te turbas dentro de mí. Le decía: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué le está diciendo el salmista? A su alma le está diciendo: tienes que esperar. El momento que estás viviendo no es fácil. Ciertamente lo que estás pasando es una tribulación difícil, pero el salmista está diciendo: en las buenas y en las malas yo le voy a adorar. En esperando en el tiempo o en la circunstancia difícil le voy a adorar, como también le voy a adorar si estoy alegre, si estoy contento, si llegó la bendición a mi vida, si llegó la provisión a mi vida. El salmista está diciendo: no importa cuál sea la circunstancia, tienes que esperar en Dios, porque como quiera hay que adorarle, hay que alabarle. Y cuando nosotros entramos en la dinámica de la oración, por más afligidos que podamos estar, tenemos que reconocer lo que reconocía el salmista, y más aún, ¿verdad? Más aún, hablarle a nuestra alma y decirle a nuestra alma: mira, no importa lo que estés aconteciendo, cómo te sientas, o si estás quebrantado, aquí tienes que adorar al Señor. Tiene que estar el elemento de la adoración en la oración. Gloria al Señor. Como segundo, próximo elemento que tiene que estar en la oración es la confesión. Es lo que hablábamos en la clase, ¿verdad? Pasada, gloria al Señor. Es importante que nosotros confesemos, ¿verdad?, nuestros pecados, nuestras faltas. Y primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos arroja luz a lo que nosotros podemos obtener cuando nosotros confesamos, amado hermano, porque cuando nosotros estamos en la oración, en la dinámica de la oración, estamos hablando con Dios, y cuando estamos hablando con Dios estamos desnudos ante su presencia. Nosotros no podemos pretender de la boca para afuera decir: Dios, ¿verdad? Palabras bonitas en una oración, y por dentro sentir otras cosas. Tenemos
tenemos que ser sinceros, tenemos que ser íntegros en esa oración, y en uno de esos elementos que tiene que estar es la confesión. Y si, ¿verdad? Y confiesa, mire hermano, qué mejor que confesarse con el Creador nuestro. Así que 1 de Juan, capítulo 1, verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está diciendo, si tú confiesas tus pecados, Él es fiel, Él es justo, Él ha de perdonarte y más aún ha de limpiarte, ¿verdad? Así que es importante el elemento de la confesión. Tercer elemento que es importante en la oración es la súplica. Es la súplica. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Verdad? Nosotros no podemos pretender tener una contestación o una bendición o una promesa. Hay veces que el Señor las concede, pero es importante nosotros entender que parte de los elementos que tiene que tener la oración es la súplica. Porque lo dice su palabra. Su palabra dice que tú pidas y se te dará, ¿verdad? Que tú busques y que vas a hallar. Que si tú llamas, Él va a abrir. Pero si tú no buscas, si tú no llamas, si tú no pides, ¿verdad? Pues no se ve la mano de Dios obrando, y no necesariamente es porque Dios no quiera, es porque nosotros tenemos que accionar, ¿verdad? Así que el elemento de la súplica es sumamente importante. Otro elemento importante que tiene que tener es la intersección, ¿verdad? Es importante. Y en Santiago capítulo 5, número 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, usted se lo sabe, repítalo, ¿verdad? Usted terminó ya, puede mucho, ¿verdad? Puede mucho. Así que un elemento sumamente importante de la oración es la intercesión. Y yo me atrevería a decir, ¿verdad?, en esta noche, que la intercesión, cuando ya llegamos al punto de la intercesión, ya ahí también está con nosotros su Espíritu Santo, ¿verdad? Porque su Espíritu Santo, cuando nosotros estamos en ese proceso del interceder y ya nosotros hemos, ¿verdad?, alcanzado una profundidad en la oración, hemos alcanzado a hablar con Dios y sentimos esa presencia, y porque la Biblia registra, ¿verdad?, que nuestro espíritu, gloria al Señor, intercede, gloria a Jesús, a la diestra del Padre, y, ¿verdad?, con ahínco, ¿verdad? Su Espíritu Santo, ¿verdad?, produce en nosotros ese deseo y comenzamos, ¿verdad?, a interceder, gloria al Señor. Y algo importante que debe tener la oración es la intercesión. Y como último, y vuelvo y le digo, pueden haber muchos más, ¿verdad?, que a través de la oración, gloria al Señor, estos no son los únicos, ¿verdad?, que se pueden manifestar en el hombre. Tiene que también estar la acción de gracias, la acción de gracia. Una cosa es la adoración, es tu reconocer a Dios, es tu, ¿verdad?, reconocer su majestad, es adorarle por sus atributos, adorarle por lo que Él es. Y otra cosa es la acción de gracias, ¿verdad? Es una expresión de gratitud que sale de tu corazón, que aunque sí lo adoras y lo alabas porque Él es, pero la acción de gracias es, ¿verdad?, emitida a Dios porque tú estás agradecido con lo que Él ha hecho, con lo que Él hizo y por lo que hará, aunque tú no lo conozcas, ¿verdad? Porque tú estás depositada en las manos, o depositado en las manos del Señor. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿verdad? Y cuando hablamos de acción de gracias, hablamos que es una expresión de gratitud, pero la misma palabra te lo está diciendo, tiene que haber una acción. O sea, tú estás agradecido, tú has analizado lo que Dios ha hecho por ti, de lo que Dios te ha librado, lo que Dios ha provisto, pues tiene que complementarse con una acción de tu parte. ¿Cómo? ¿Qué acción? Pues una acción de fidelidad, una acción en compromiso, una acción, ¿verdad?, que demuestre que realmente, ¿verdad?, tú estás agradecido de Dios,
¿verdad? Y parte de esa acción de gracias también tú la demuestras a través de la oración, en ese momento que estás, ¿verdad?, comunicándote con el Padre, pero también la acción de gracias también tú la puedes dar en tu diario vivir, ¿ves? En tu diario vivir. Así que eso como a modo de introducción, los elementos, ¿verdad?, que debiera tener nuestra oración. Algunos de los elementos: adoración, confesión, súplica, intercesión y acción de gracias. Y miren que en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos, ¿verdad? Y cuando Dios permite que esta secuela de clases, ¿verdad?, que nos ha tocado para estas últimas semanas, no sé si te has dado cuenta que son muy pertinentes para el tiempo en que estamos viviendo. Muy pertinentes. Porque si hay algo que Dios está pidiendo de nosotros en este tiempo, es que intercedamos, es que oremos. Si hay algo que no solamente nosotros los cristianos, sino hasta gobernantes que quizás no tienen en su corazón a Dios o que ya le han recibido, están confesando la necesidad que hay de orar. Porque ante todo lo que estamos viviendo no hay cura, no hay solución, no hay suministros, no hay mascarillas, no hay esto, pero están recurriendo a la única alternativa, que es lo que sucede cuando el ser humano se encuentra que con sus propias fuerzas no puede. Y por eso les digo que en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Y cuando Dios nos lleva a una vez más estudiar y analizar cuál debe ser nuestra oración, mira, hermano, es porque en este tiempo Dios nos está diciendo: hay que orar, ¿verdad? Hay que orar. Yo quiero que tú te comuniques conmigo, ¿verdad? Y la palabra es clara. Y Dios fue claro con el pueblo de Israel, y usted lo conoce: si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Y es a través de la oración que nosotros conocemos a Dios, que nosotros, ¿verdad?, pedimos según su voluntad, que de eso vamos a hablar más ahorita, un poquito más profundito. Y nosotros, ¿verdad?, entramos en esa dinámica de conocer qué es lo que Dios quiere y entender cuáles son sus propósitos, ¿verdad? Y aunque no sean revelados, con todo nos quedamos tranquilos y seguros porque sabemos que Él está al control de todas las cosas. Así que qué bueno que el Señor siempre tiene cuidado de su pueblo, y lo vemos hoy a través de la lección. La primera parte dice enseñanza sobre la oración. Enseñanza sobre la oración. Estamos ya en la página del libro del maestro 114, 115. Y ¿verdad?, a los hermanos les exhortamos, ¿verdad?, que si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que aportar, quizás no es una pregunta, pero usted quiere aportar algo, usted lo puede hacer, porque por ahí ya está el pastor que está anotando, y lo traemos a colación, gloria al Señor, para que usted también pueda participar. Eventualmente, que eso el pastor, ¿verdad?, se los anunciará, no sé si hará el anuncio, pero eventualmente vamos a estar refiriendo otra página, otra aplicación, perdón, en la cual nosotros podemos, ¿verdad?, vernos, y quizás pudiéramos interactuar y los puedo escuchar, y quizás en el momento pueden aportar y nos podemos ver, ¿verdad?, para hacer, ¿verdad?, la dinámica un poquito más informal, y entonces poder participar todos y yo poder verle y ustedes poder verme. Pero ya eso, pues, al final, pues, se estará sugiriendo a ver, ¿verdad?, cómo podemos trabajarlo. Pero así que si usted tiene alguna aportación, usted la puede hacer. En la parte 1 vamos a estar trabajando en la misma porción, que es Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13, y dice: muchas veces asumimos la santidad de una persona porque vive una vida activa, vive una vida activa dentro de la iglesia, vive una vida activa dentro de la comunidad de fe, es líder, tiene posiciones, quizás lo vemos orando en la iglesia, lo vemos aplaudiendo, lo vemos cantando, hablando lengua, y a veces la gente mide, o ¿verdad?, tendemos a medir, porque nos tenemos que incluir, todos nos incluimos, podemos, ¿verdad?, fallar en ese aspecto, y asumimos, ¿verdad?, y medimos la santidad de esa persona porque simplemente tiene un puesto, o simplemente lo que estoy viendo en el momento, cuando canta, cuando ora. Ahora, sin embargo,
vivir una vida de santidad, vivir una vida de oración, abarca muchas más cosas que todas esas que nosotros acostumbramos a ver a simple vista, ¿verdad? Dios se fija en la autenticidad y la sinceridad de todo lo que hacemos en su nombre. Así sea la limpieza, así sea una oración, así sea una lectura bíblica, así sea un trabajo comunitario, así sea un favor, hermano, cualquier cosa que usted pueda pensar, si usted lo hace en el nombre de Dios, si usted lo hace en el nombre de Jesucristo, Él está evaluando la autenticidad y la sinceridad con lo que usted lo está haciendo, así como la calidad de su vida y la adoración que usted está reflejando en esa calidad de vida, cómo usted está viviendo. Porque una cosa es lo que usted refleje de las puertas del templo hacia adentro. Y otra cosa es lo que usted proyecte y dé fruto de la puerta del templo hacia afuera. Porque estando en esas puertas hacia adentro podemos proyectar muchas cosas. Podemos proyectar muchas cosas, pero muchas de ellas no son la realidad de lo que nosotros estamos viviendo en nuestra vida cotidiana. Y nosotros tenemos que entender que la adoración y que la oración no es algo pasajero, no es algo de hoy, no, es un modo de vida, ¿verdad? Jesús de una manera directa y certera establece la manera correcta de orar en esta porción que nosotros estamos leyendo. Entendiendo las prácticas que se estaban introduciendo en el pueblo judío, enfatizaba el verdadero propósito de la oración. Porque cuando usted lee los versículos, ¿qué es lo que él dice? No ores como los... mire, hermano, esto está crudito aquí. O sea, está así, ¡fua! Él no le puso mantequillita, ni lo adornó mucho. No. No seas como los hipócritas. No ores como los hipócritas, porque ellos aman orar como. Ellos se ponen de pie en la sinagoga, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres, ¿verdad? Pero tú lo que tienes que entender es que yo estoy viendo la manera en que ellos lo están haciendo y van a tener su recompensa. Tú no ores como ellos, ¿verdad? Y entonces nos muestra el carácter verdadero en que se debe adquirir, ¿verdad? El carácter que tú debes adquirir a través de la oración. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se habían levantado unos fariseos, ¿verdad? Unos ortodoxos, unos hombres ortodoxos, ¿verdad? Unos hombres que les gustaba practicar la ley, ¿verdad? Conocían la ley, pero sus corazones estaban, ¿verdad? Estaban entenebrecidos, gloria al Señor. Así que pensando y orientando y enseñando, entonces les da la manera del carácter que cada cual debía adquirir a través de la oración, ¿verdad? Las oraciones íntegras, las oraciones tienen que ser íntegras, llenas de deseo genuino de comunicarse con Dios. Tú no puedes hacer una oración para hacer una vana repetición, como luego lo establece. Hay que hacer una oración que sea íntegra, que esté llena de deseo, porque si no se tornan en oraciones huecas. El pasaje nos indica que cuando nosotros oremos, no utilicemos palabras, ¿verdad? Si usted no tiene palabras elaboradas de diccionario a la use, pues no las use. Usted va a utilizar las palabras que usted usualmente utiliza, que son las que Dios conoce, porque Dios conoce su corazón. Usted ve que hoy hay mucha gente, y ahora en este tiempo mucho más, ¿verdad? Estoy aquí por amor a Dios, ¿verdad? Porque no soy muy partidaria de estas cosas de Facebook, ¿verdad? Pero en este tiempo, mayor aún en este tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto, ya sea por Facebook Live o, ¿verdad? O que ya se estaban levantando, cuántos hombres y mujeres no hacen este tipo de oraciones con unas palabras elaboradas? Mire, y no solamente oraciones, hasta predicaciones, hasta mensajes, con unas palabras tan elaboradas que a veces se nos hace difícil hasta entender. A muchos de nosotros, a muchos de los creyentes que quizás están comenzando en el evangelio, se les hace difícil entender lo que el predicador quiere decir. Pero ¿cómo es posible?
No pueden ser palabras elaboradas. Tienen que ser que palabras llenas de unción, palabras llenas de la gracia de Dios, que estén, obviamente, valga la redundancia, cimentadas en la palabra del Señor. Porque cuando Jesús vino y Jesús cumplió y comenzó ¿verdad? Comenzó el pleno fulgor de su ministerio, y usted ve cómo Jesús le contestaba a los que Jesús se encontraba en el camino para hacer una gran obra. No utilizaba palabrería, no utilizaba palabras elaboradas, al contrario, intentaba hablarle de una manera que el hombre entendiera. O intentaba hacer la acción que hacía, la hacía de una manera que el hombre comprendiera, entendiera. Por lo tanto, en la oración no deben haber palabras elaboradas, a menos que no sea tu trato, ¿verdad?, con Dios. A menos que en tu trato con Dios ya tú, ¿verdad?, tengas una relación íntima, profunda con Él. Y entonces ahí, en esa intercesión, mira, hermano, vuelvo y le digo, muchos elementos se añaden, porque esa es la revelación de Dios a nosotros y es el trato de Dios con nosotros. Pero palabras elaboradas, preparadas, no, hermano, aquí es importante un corazón, como lo dice la palabra, contrito y humillado, que Dios no desprecia. Una claridad en lo que estás diciendo, una integridad en lo que estás diciendo, un deseo genuino de comunicarte con Dios. Así que no lo hacemos, no tomamos unas palabras elaboradas ¿para qué? Para llamar la atención de los demás, ni tampoco utilizamos vanas repeticiones. Porque las vanas repeticiones se quedan en eso, no tienen ni son ni ton. Usted sabe que la iglesia tradicional utiliza vanas repeticiones, porque lo hacen como para sentar, como para afirmar, pero no tienen ni son ni ton en sus vidas, ¿verdad? El Padre conoce cuál es nuestra verdadera necesidad. Y eso lo estipula el versículo 8, donde dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Por eso les digo que nosotros estamos como, mire, estamos como desnudos ante su presencia. De nada vale nosotros ir con unas palabras. No, si la realidad de lo que nosotros somos, antes de nosotros arrodillarnos o antes de orar, donde quiera que estemos, lo conoce nuestro Padre Celestial. Jesús no quería justicia propia de religiosos, ¿verdad? Todo el tiempo enseñó a sus discípulos que la esencia de la oración no radica en lo que se dice, ni cómo, ni dónde, sino en la calidad de la comunicación con Dios. Mire, hermano, yo conozco gente que quizás no son muy letrados, que quizás no tienen un vocabulario extenso para poder quizás orar o para poder tomar una participación o predicar. Pero son gente que muchas veces cuando toma un micrófono o aún sin tomarlo, tú sientes la gracia de Dios sobre ellos. Te da testimonio que Dios está con ellos. Te da testimonio el Espíritu Santo que realmente es un hijo y una hija de Dios. Y eso se consigue a través de la oración. También enseñó a apartarse de la práctica de los paganos, de repetir las oraciones como si fueran un encantamiento. Esa palabra me gustó, ¿verdad? Como si fuera un encantamiento, una poción, ¿verdad? No, porque Dios no necesita oraciones de esa manera. Dios no trabaja para que tú lo digas 5 y 6 veces y 7 veces. Mire, cuando yo era adolescente, que tenía mis circunstancias y mi problema y dormía sola en mi cuarto, repetía mucho el versículo que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y eso no es problema, eso es palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. Gloria al Señor. Pero llegó un tiempo en mi vida en que Dios me dijo: no es suficiente con que repitas ese versículo. El que tú repitas ese versículo no te va a librar de todas las circunstancias o del ataque del enemigo. Tiene que haber más. Tiene que haber algo más. Tú tienes que comunicarme con... Yo tengo que conocerte. Tú tienes que conocerme más profundo para yo darte unas herramientas, para yo armarte con mi armadura y que tú puedas vencer.
Y no, por eso les digo que no es solamente tú conocerlo y tú repetirlo como una vana repetición. Yo tenía hasta tíos míos que eran atormentados por el mismo infierno. Y uno de ellos se suicidó en su propia casa. Y ellos se acostaban con la Biblia aquí. Se acostaban con la Biblia aquí, ¿verdad? En su cama y en su cuarto. No era suficiente acostarte con la Biblia al lado, o acostarte con la Biblia en la nuca, o acostarte con la Biblia en la cara. No, hermano, no es suficiente eso. Esto necesita, tú tienes que tener tiempo a solas con Dios. Tiene que haber una intimidad con Dios. Otra cosa importante que establece la palabra sobre la oración es que no debemos pedir mal, ¿verdad? Que no debemos pedir mal. Y cuando hablamos de que no debemos pedir mal, dice, Dios siempre nos ha dado mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o pensamos. Eso lo establece Efesios 3:20. Dios está dispuesto a darnos a nosotros más, lo dice la palabra, mucho más abundante de lo que pedimos o de lo que pensamos. Pero nosotros tenemos que pedir correctamente. Correctamente, ¿verdad? Tenemos que pedir correctamente. Así que la palabra dice, ¿verdad? Pedís y no recibís porque pedís mal, ¿verdad? Y nosotros no debemos. Ahora, ¿cómo entonces nosotros vamos a pedir? ¿Cómo lo hacemos entonces? Jesús en esta porción bíblica le entrega una forma de cómo ellos orar, ¿verdad? Porque les dice, vosotros pues oraréis así, ¿verdad? Padre nuestro. Pero aún esta forma que Dios escogió, la iglesia tradicional y muchos de nosotros, los creyentes evangélicos de todas las denominaciones, a veces hasta esta manera, que es la oración, ¿verdad?, que el Padre nos entregó para nosotros dejarnos llevar, aún esta la utilizan como unas vanas repeticiones. Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué? Había que haber un reconocimiento dentro de tu oración y la mía. Tenemos que reconocer la majestuosidad y la santidad de Dios, que fue lo que hablamos ahorita. Segundo, venga tu reino. Hacía referencia al reinado espiritual de Dios, ¿verdad? A que Dios a que viniera su reino, a que el Mesías, ¿verdad?, viniera, a que nos diera salvación, ¿verdad? A que hay un Rey de Reyes y Señor de Señores, a que hay un reino preparado para todos aquellos, ¿verdad?, que esperan en Él, ¿verdad?, que han conocido, que han aceptado a Jesucristo como su único Salvador. Tercero, hágase tu voluntad. Con esa frase se pedía que el propósito de Dios se cumpla. Elementos que tiene que tener nuestra oración, porque nuestra oración no puede estar basada en lo que nosotros deseamos. Esa es la voluntad del Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, reconociendo que Dios es nuestro sustentador y nuestro proveedor. El versículo 12 nos hace una conciencia de que Dios nos otorga perdón a nuestros pecados a la medida de que somos capaces de perdonar a quienes nos hieren. Si tú perdonas, o sea, si Dios te perdonó a ti, perdonó tus pecados, tú tienes que ser capaz de poder perdonar a otros. Y a medida que tú eres, ¿verdad?, capaz de entonces perdonar a otros, ¿verdad?, pues tú vas a recibir y vas a sentir ese perdón de Dios. Luego establece la necesidad de decir, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿verdad?, mas líbranos del mal. Si nosotros estamos sumergidos en la verdadera oración, ¿qué hacemos? Nos sujetamos al Padre y podemos vencer cualquier tentación, ¿verdad? No nos apoyamos en nuestra propia prudencia, ¿verdad?, como quizás dice la palabra, y nos sublevamos, ¿verdad?, quizás comprendiendo, el Señor está conmigo, el Señor me provee, el Señor me da bendiciones. No, constantemente aún tú reconoces, ¿verdad?,
y tú estás claro de que tienes que vivir arraigado del Señor, ¿por qué? Porque somos, ¿verdad? Somos propensos a fallar y podemos ser propensos a caer en la tentación. Por lo tanto, por eso dice, mas líbranos del mal. Ahora, en la segunda parte que habla la lección, dice seguridad en la oración, ¿verdad? Hemos hablado de los elementos que debe tener esa oración, ¿verdad? Como introducción. Hemos hablado en la primera parte de las enseñanzas de la oración, que fue lo que Dios, ¿verdad?, estableció. Jesús, ¿verdad?, a sus discípulos le enseñaba y les decía que no debían ser vanas palabrerías, que no debían ser como los hipócritas, sino que tenían, ¿verdad?, que tener esas oraciones íntegras, llenas de deseo, ¿verdad? Porque a la larga el Señor conoce nuestra necesidad de que debemos pedir bien, que no debemos pedir mal, gloria al Señor, que el Señor nos dejó, ¿verdad? Como Él dejó esa instrucción, ese modelo de esa oración. Ahora vamos a hablar de la parte 2 de lo que es la seguridad de la oración. La seguridad de la oración, ¿verdad? Y la palabra destaca la necesidad de que el adorador esté constante, en una constante comunicación con Dios por medio de la oración, ¿verdad? Así que la oración te da a ti seguridad. La oración te da a ti convicción. La oración te da a ti tú vas construyendo una zapata para tu vida espiritual, ¿verdad? Daniel no empecé al edicto real, continuó orando ¿cuántas veces, hermano? Ya usted lo sabe, 3 veces al día. No importó cuando él conoció que había un edicto que lo incriminaba, ¿verdad?, en aquel momento, y que él iba a estar en contra de lo que ese edicto promulgaba, pero no empecé a eso. Él dijo, pues yo voy a tener que hacer esto, voy a tener que, no, al contrario, vamos a abrir. Ahora es cuando más yo voy a ser fiel y voy a cumplir con esa oración, ¿verdad? Como de costumbre. Su vida dio testimonio de la bienaventuranza cuando dice, bienaventurados los que padecen justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Debemos ser persistentes en la oración y asegurar, ¿verdad?, que nuestros esfuerzos, o sea, la palabra dice que nosotros debemos ser persistentes en la oración, porque a la larga nosotros vamos a obtener una cierta recompensa, gloria al Señor. Dice, no nos metas en tentación, ¿verdad?, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Pero los versículos que tenemos en consideración en esta parte de la seguridad en la oración es el Salmo 55, 16 al 19. Es Jeremías 33:3, que dice, clama a mí, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué dice después? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, hermano, ¿verdad? Y dice, por eso es que debemos ser persistentes. La oración del creyente siempre debe ser pedirle a Dios que actúe conforme a su voluntad para con nuestra vida. Si el creyente se enfrenta a la situación de que no son contestadas sus oraciones, hay que analizar las siguientes cositas que deben estar como que hay que analizarlas. Porque algo está sucediendo que tú ves que Dios no te ha contestado a tu vida, pero no es que Dios no conteste. Es que hay que analizar qué es lo que está aconteciendo en nuestra vida. Lo primero, en nuestra vida, ¿cómo está espiritualmente? Porque si tu vida espiritualmente está en el piso y no te has ejercitado en lo que es la oración, no te has ejercitado en lo que es la oración, no te has ejercitado en lo que es la comunicación con Dios, pues entonces no puedes pretender recibir la contestación de Dios. Otra cosa importante que hay que tener en consideración es que tú con tus acciones y con tus hechos no estés enterado de la voluntad de Dios para contigo. Que con lo que tú día a día, con lo que tú quieres emprender, o lo que tú quieres hacer, o lo que tú esperas, o lo que tú quieres obtener, no
enajenado de la voluntad real que Dios quiere para ti. Y es ahí donde nosotros tenemos que autoanalizarnos y decirle, Señor, entonces, ¿cuál es tu voluntad para mí? Hay que detenernos. El salmista decía en el Salmo 66, versículo 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mientras no echemos fuera el pecado de nuestras vidas, es imposible esperar que Dios conteste las peticiones. El salmista decía, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, ¿verdad? El Señor no me hubiera escuchado. Porque tú puedes quizás ver el pecado en tu vida o quizás que le ha faltado al Señor, pero no permitas que tu corazón se incline a eso. No permitas que tu corazón desee eso. No permitas que tu corazón se llene de ese mundo de oscuridad, porque no vas a poder ver la mano de Dios obrando en tu vida, porque no vas a poder ver las contestaciones de Dios para con tu vida. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, si leemos, vamos a buscar, ¿verdad? Salmo 55, para leerlo, gloria al Señor. Gloria al Señor. El Salmo 55, 55, versículo 16 al 19, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Que eso es parte de la afirmación del versículo para meditar. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios, ¿verdad? Así que es importante, el salmista aquí establece una seguridad. O sea, él estaba diciendo, Él va a redimir mi alma. ¿Por qué? Porque yo tarde, mañana, mediodía, noche, oraré, clamaré, estoy orando, estoy clamando. Por lo tanto, mi seguridad está totalmente en el Señor. Aunque contra mí, Él dice, aunque contra mí haya muchos, Dios me va a escuchar, Dios va a oír, ¿verdad? Así que es sumamente importante nosotros obtenemos esa seguridad en la oración. Mientras más nosotros, ¿verdad?, estemos comunicándonos con Dios, Dios mismo nos va a hacer sentir la seguridad de que Él está con nosotros. Amén. La parte número 3 dice el alcance de la oración. Amén. Y tiene una porción de referencia en Mateo capítulo 9, versículo 37 al 38. Y lo voy a leer. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. No, estoy en el que no es. Espérate. Estoy en otra porción de referencia. A ver si está. Ajá, acá. Ok. Dice el 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿verdad? A su mies. El alcance de la oración, ¿verdad? ¿Qué estaba diciendo ahí? Rogad, ¿verdad? Al Dios de qué? Al Dios de la mies, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿verdad que sí? Así que en esta tercera parte, que es el alcance de la oración, los fariseos representaban a los guías espirituales en aquel tiempo del pueblo, pero cuestionaban el ministerio de Jesús. Lo calumniaban, acusaban de diferentes pecados, de lo que era la blasfemia, de lo que era amigarse con los, ¿verdad? Con los marginados, ¿verdad? Identificarse con los marginados, y lo señalaban de hasta servir al demonio, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, trabajaba con ese grupo que estaba olvidado. Muchos marginados sociales abrazaban a Jesús recibiéndole como maestro, como Señor, los cuales
eran sanados, eran libertados de enfermedades y ataduras, de la miseria moral y espiritual. O sea, Jesús entrenó a personas que estuvieran en condición para aprender y transmitir sus enseñanzas, ¿verdad? La nación judía estaba matizada por estos dos grandes contrastes de personas. Aquellos fariseos que decían ser los guías del pueblo, que decían ser los guías espirituales del pueblo, pero lamentablemente se enfocaban en cumplir la ley al pie de la letra, hacer vanas repeticiones, pero no vivían, pero no podían ser guarda de su hermano, pero no podían perdonar a su hermano, pero juzgaban antes de, ¿verdad? No había ese sentido, ¿verdad?, de amor, como lo había enseñado nuestro Señor Jesucristo. Mas también en aquel tiempo estaban lidiando, ¿verdad? La nación judía estaba lidiando con esta gente marginada que por ser marginado, cuando Jesús llegó, abrazaron esa esperanza. ¿Verdad? Recibieron, no solamente la esperanza, sino que recibieron a Jesús. Lo que no querían recibir, lo que no querían, o lo que no quisieron recibir los fariseos, ni los judíos, muchos judíos de aquella época, no querían reconocer a Jesús como el Mesías. Esta población sí reconoció a Jesús como el maestro de maestros, como el Señor, como el Mesías. Y mayor aún, los demás veían que eran sanados, que esta población que habían marginado, que esta población que eran los que quizás ellos pensaban que estaban en maldición de Jehová, por cuanto estaban enfermos y por cuanto estaban, ¿verdad?, cautivos, pues esta sociedad, este grupo de personas era sanado, era libertado de sus enfermedades, era libertado de las ataduras, era libertado de la miseria moral y espiritual. Y añádele que cuando eran sanados y cuando eran libertados, se integraban a la comunidad. Se integraban y tenían que compartir, y los que no reconocían y los que por mucho tiempo les reconocieron como los que estaban marginados, como los que tenían la maldición ¿verdad?, la maldición en su vida, tenían que aceptarlos en la comunidad, porque habían sido libres, porque habían sido sanos, porque había ¿verdad?, su estado había cambiado, porque Jesús había hecho una obra. Entonces, gloria al Señor, estaban estos dos contrastes. Aleluya. Por eso es que el apóstol Pablo, a pesar de estar preso en Roma, creyó que gracias a las oraciones de los hermanos en Cristo se obraría el milagro de su liberación. El ruego de Pablo era que cuando él tuviera que enfrentar el juicio, pudieran hablar de nuevo la palabra de Dios, hablando de Cristo con valor, sin timidez, sin avergonzarse, hasta llegar a ser semejante a Cristo en el fiel cumplimiento de la misión. Por eso la palabra registra y dice: doy gracias a mi Dios, que fue la porción que le estaba indicando, siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo escribiendo, diciendo: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros son partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de nuestro Dios. Para gloria y alabanza de nuestro Dios. Pablo está diciendo, ¿verdad?,
Y Pablo está consciente que gracias a esas oraciones, él los tiene, ¿verdad? Le está diciendo, yo los tengo en mi memoria y yo oro por ustedes, pero ustedes también tienen una parte importante. La iglesia que se estaba primitiva, que se estaba levantando en aquel tiempo, creyendo en el Señor Jesucristo, representó un papel muy importante en el ministerio de Pablo. ¿Sabe cómo? A través de la oración. A través de la oración. A través de la oración. Si Pablo llegó a donde llegó, si Pablo pudo levantar las iglesias que pudo levantar, si Pablo tuvo los recursos para poder levantar y para poder, ¿verdad?, suplir la necesidad de todas esas iglesias, ¿verdad?, y esos viajes misioneros, fue en gran parte, no toda, pero en gran parte, gracias a la oración de esas mismas iglesias, ¿verdad? Así que, por último, en esta noche, algo sumamente importante para que las oraciones y para nosotros poder ser una comunidad que está en qué, amado hermano, una comunidad que es una comunidad de oración, ¿verdad? Lo último, hay que creer, digo, no porque sea menos importante, es lo más importante, hay que creer. El Señor dijo, todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que las habéis recibido y las obtendréis. Eso lo dice Marcos capítulo 11, versículo 24. Todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que las habéis recibido y las obtendréis. Si tú crees, si cuando tú estás orando, tú crees, amado hermano, porque tú has conocido cuál es la voluntad de Dios para ti y Dios se te ha mostrado, pues tú lo vas a obtener. La fe se manifiesta cuando nos arrodillamos a orar y decimos en un instante, mire, aún sin terminar la oración, tú comienzas a decir, gracias Dios, gracias porque yo sé que está hecho, yo sé que tú lo has de hacer. Nosotros tenemos que creer a través de la oración. ¿En qué tenemos que creer? Uno, en el poder del Señor, que Dios todo lo puede, que Dios todo lo puede, gloria al Señor, y que su poder aún hoy día no se ha cortado para con nosotros, ¿verdad? Que Él todo lo puede. Y en Marcos capítulo 9, versículo 21 al 23, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucedió esto referente al niño que estaba, ¿verdad?, cautivo por el poder de las tinieblas? Y él empezó a decir desde chiquito, ¿verdad? Muchas veces se ha echado en fuego y en agua, ¿verdad? El asunto, amado hermano, de esta porción no dependía si el Señor podía, porque el Señor podía hacerlo. El asunto que Dios quería tratar con este hombre era si él creía que podía suceder. Si él creía si aquel hombre creía que podía acontecer. Así que hay que creer en el poder de Dios. Hay que creer que Dios lo puede hacer. Y usted dirá, ay, pero es que usted no sabe, hermana, que allá, para que Dios haga esa obra, muchachos, para que esa mujer sea libre, ay, Señor. No, hermano, usted no, créalo, usted créalo. Por eso la Biblia dice que hay que ver las cosas, ¿verdad?, que son como, ¿verdad?, que no son como si fueran, ¿verdad? Hay que creer. Hay que creer en la voluntad de Dios. Hay que creer que es lo que Dios quiere para nosotros. Hay que creer que Dios tiene un propósito, ¿verdad? Que Dios tiene un propósito. Gloria al Señor. Y en Marcos capítulo 1, versículo 41, dice, y Jesús, movido a compasión, extendió la mano y le tocó y le dijo, yo quiero, sé limpio, ¿verdad? Porque fue la voluntad de Dios era que sí, que yo quiero limpiarte, yo quiero sanarte, ¿verdad? Así que hay que creer en esa voluntad del Señor y que Jesús, movido a compasión, ¿verdad?, extiende su mano, ¿verdad?, le toca y le dice, yo quiero. El Señor le dijo al leproso, yo quiero que tú seas limpio. Pero es porque Él quería, amén. Es porque era su voluntad. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos que creer en el poder de Dios y tenemos que creer en la voluntad de Dios para nuestra vida. Nosotros no podemos querer hacer lo que nosotros pretendamos hacer, lo que pensemos que está bien para nosotros, porque aquí quien sabe lo que es mejor para nosotros es nuestro Dios. Mira, hermano,
Y hay veces que tú vas como mirando al invisible, como mirando al invisible. Si tú me llegas a mí a preguntar para esta misma fecha, ya estamos en marzo, finales del año pasado, para esta misma fecha, usted me llega a preguntar a mí dónde estaba yo y dónde estoy yo ahora. O sea, hablo literalmente, no estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? En esta ocasión no estoy hablando literalmente. Quizás si me lo hubieras preguntado el año pasado, no te hubiera sabido contestar. Te hubiera contestado, pues en mi trabajo, aquí estaré, porque esto es lo que Dios ha provisto para mí. Pero hoy yo le doy gracias al Señor, porque en oración Dios me guió. Eso es como yo lo siento, hermano, y como yo lo he vivido. Dios me guió al centro de su voluntad. Y no es porque sean ustedes la iglesia del Coco, porque quizás pudo haber sido otra, ¿verdad? Damos gracias al Señor que fueron ustedes. Pero en la voluntad del Señor, o sea, nosotros tenemos que ir. Tenemos que muchas veces movernos en fe. Tenemos que creer. No es tanto que Dios no contesta nuestras oraciones, es que si muchas veces nosotros no estamos dispuestos a creer y movernos en fe, pues Dios no va a poder contestar. No vas a sentir que nunca Dios está contestando tu oración. Nosotros tenemos que creer, tenemos que accionar, tenemos que poner en acción esa fe. Hay veces que hay que ponerla en acción para ver la mano de Dios, para ver la mano de Dios. Yo tuve muchos años, vivimos muchos años disfrutando, entre comillas, de lo que pensamos que nosotros mismos podíamos construir, que nosotros mismos podíamos hacer. Pero no es hasta que le dejamos nuestras vidas en las manos del Señor y en fe nos movimos hacia la voluntad del Señor, que poco a poco nos iba siendo revelada, aunque no toda, aunque no completa, porque vuelvo y les digo, estábamos como mirando al invisible, estábamos, ¿verdad? Veíamos como un caminito, pero no lo veíamos completo, no veíamos el final del camino, pero decidimos creerle a Dios. Y eso es lo que hace también la oración. La oración te va llevando, te va moviendo, te va instando, Dios te va redarguyendo, el Espíritu Santo te va tocando y te va diciendo a qué camino tú debes tomar. Y tú te mueves en fe, tú tienes que creer, ¿verdad? Porque no todo, hay gente que tiene que ver para creer, hay gente que todo tiene que ser tan tangible. Pero en el Señor Dios quiere mostrar su poder, porque Dios lo que quiere decir es que no es por tu fuerza, no es lo que dependa de ti, es lo que yo te puedo proveer. Es que yo quiero que tú veas mi mano obrando, es que yo quiero que tú veas cuán grande yo puedo moverme en tu circunstancia, es que yo quiero que tú veas cuán grande yo puedo proveer para tu familia, es que yo quiero que tú veas cuán grande yo puedo ser para ustedes, ¿verdad? Y eso, hermano, es una línea muy fina que hay que atravesarla a través de la fe y a través de creer en el Señor. Así que Dios nos ayude, porque estamos en ese proceso, nos falta mucho y hasta en muchas ocasiones le fallamos al Señor, porque ciertamente lo que Dios pide de nosotros no se lo estamos dando. Pero Dios nos ayude a ¿qué? A poder serle fiel, a poder acceder al llamado, y para este tiempo que nos está tocando vivir, Dios nos insta, ¿verdad?, que nosotros continuemos orando y creyendo en el Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, les amo mucho. Nos vemos mañana con el favor del Señor en el culto de adoración al Señor. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor, amén. Vamos a dar esto por aquí, disculpen que haga ese ruido. Gloria al Señor. Gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos se han gozado en esta noche? Gloria al Señor. Mira, abundando un poco a lo que Pati dice, lo que nuestra hermana Patricia dice, si nosotros, amén, no hubiésemos orado y buscado la dirección de Dios, ¿verdad? No supiéramos dónde estuviéramos hoy. Gloria al Señor. Ella tenía un trabajo estable, un trabajo muy cómodo que ella dominaba, era lo que le gustaba. Gloria al Señor. Y ella, una pregunta importante. Prácticamente, gloria al Señor, estábamos bien dentro de lo que el ser humano puede
puede catalogar como bien. Yo tenía mi trabajo, amén, estábamos bien, pero cuando en oración, gloria al Señor, buscamos dirección de Dios, y entonces Dios, la respuesta de Dios a la oración es contraria a lo que uno estaba esperando. Es ahí donde la oración surge un efecto bien importante en la vida del creyente, porque cuando la decisión llega, sin oración nos turbamos. Cuando la decisión llega a nuestra vida, sin oración nos turbamos. Pero cuando tenemos una vida de oración, ya en oración, Dios nos ha confirmado lo que nos va a hablar después, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios, amén, que anticipa. Dios es un Dios que conoce y trata en el corazón del hombre, lo sensibiliza, amén, y el hombre puede entender, amén, los procesos y los tiempos de Dios. Hay una mire, sacando, amén, yo la tengo por ahí, sacando números, gloria al Señor. Mire, pudiéramos decir que estamos bien, pero Dios decir, ahora te voy a sacar del lugar donde estás, vas a dejar trabajo, vas a dejar todo, amén, gloria al Señor, para esta hora. Mire, con el tiempo que nosotros estamos viviendo, tener a nuestros hijos en nuestra casa, educándolos, que fue, amén, lo que escogimos, y fue lo que en oración le pedimos al Señor, y Dios confirmó. Hoy estuviésemos turbados, pero gracias a Dios, porque en la oración, amén, Dios siempre confirma, Dios siempre trata con el hombre. Mire, cuando usted está conectado con Dios en oración, antes que llegue el día malo, en oración ya Dios te lo muestra para que tú te prepares. ¿A cuántos Dios en oración no los llamó a prepararse? A guardar alimento, a prepararse en su hogar, a guardar las toallitas, el hand sanitizer. ¿A cuántos Dios les habló? Y se prepararon sin saber. Mire, aquí en Puerto Rico muchos se prepararon para terremotos, muchos se prepararon para tormentas, gloria al Señor, y lo que menos imaginábamos era que esto era lo que nos iba, ¿verdad?, a sacudir, gloria al Señor. Pero gloria a Dios, porque en oración hubo un pueblo, amén, que Dios les mostró, que Dios les habló, que Dios los guió. Miren, no hay nada más poderoso en la vida del creyente que la oración, porque nos da seguridad, como dice nuestra hermana Patricia, caminamos seguros. Mire, cuando usted se levanta, yo no sé si a usted le pasa, pero mire, hermano, cuando yo me levanto de esos tiempos de oración, no es que uno crea que todo lo puede, pero mire, uno se levanta confiado, uno se levanta caminando firme, gloria al Señor. Pero sobre todo, y un punto bien específico, es que en la oración, cuando nosotros venimos delante del Señor, la oración modelo es bien específica, que el pastor o el salmista bien dice: perdona nuestros pecados. En nuestra oración nosotros tenemos que reconocer nuestras fallas, nuestras faltas, porque si hay pecado en nuestra vida, mire, nuestra oración es estorbada, nuestra oración, amén, no es escuchada. Y claro está, hay un punto bien delicado en esto, porque Dios escucha la oración, pero no puede obrar a favor de aquel hombre que pide estando mal delante de Él. No puede haber pecado en nuestra vida. Y una de las preguntas que surgieron, amén, es que si hay clasificaciones de pecado. Mire, pecado delante de Dios es pecado. Sea pequeño o sea grande, delante de Dios es pecado. Claro está, hay unos pecados que en la palabra del Señor son catalogados como pecados que son imperdonables, como la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y en esto yo soy bien cuidadoso, amén, porque en aquel momento Jesucristo lo dijo, porque Él estaba en cuerpo presente. Él había dejado su trono de gloria, había dejado todo allá arriba en los cielos, para venir acá a la tierra a cumplir con una misión. Se despojó de su gloria y era un humano como usted y yo, viviendo aquí en la tierra, sujeto a pasiones, sujeto a tentaciones. Cuando aquellos hombres comienzan a hablar acerca de Jesucristo, que demonio tenía, Jesucristo no les
no les habló duramente o no los amonestó duramente porque hayan dicho que él tenía demonios, sino porque habían dicho que el espíritu que estaba en él no venía de Dios, sino que venía de los demonios. Que el nombre, amén, de Beelzebú hablaba. Por eso entonces Dios dice, te voy a decir una cosa, que me llames a mí, que soy hombre hoy, que estoy ahora, en este tiempo, soy hombre. Jesucristo, amén, hombre, hecho hombre para cumplir con una misión. Te puedo perdonar que blasfemes mi nombre, pero el Espíritu Santo, ese pecado es imperdonable. Pero mire, ¿sabes qué? Cuando Dios muere, resucita y llega a la diestra del Padre allá arriba en los cielos, toma su gloria, la gloria que dejó para venir acá a la tierra, toma su gloria y revestido de poder vuelve a tomar el lugar como hijo de Dios. Sabes que muchas veces nos enfocamos en el pecado más grande es la blasfemia contra el Espíritu. Ay de aquel, dice, ay de aquel que, mire, dice más, dice que no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mire, la palabra de Dios es clara. Nosotros no podemos, amén, jugar con Dios. Nosotros no podemos jugar ni blasfemar el nombre de Dios, ni el del Padre, ni el del Hijo, ni el del Espíritu Santo. Pero bien, el tema es que dice que ese pecado es imperdonable. Pero mire, hermano, le voy a contar una experiencia. Hubo un hombre, un ministro evangelista, ya estaba ya en su preparación para ser pastor, y en medio de su vida, en medio de su matrimonio, tuvo unas dificultades y unas diferencias, y su esposa comenzó a frecuentar, amén, una amistad con otro hombre, y la llevó a que cayera en el estado del adulterio. Este hombre, pastor, relata un testimonio que escuchamos, amén, personalmente, que no lo escuché de las redes, ni no lo escuché, amén, directamente del predicador. Y este hombre dice que sorprende a su esposa en el estado de adulterio. Entra en un proceso difícil de asimilación, proceso difícil, amén, donde él pensaba dejarlo todo, donde él pensaba abandonarlo todo, y es ahí donde Dios comienza a tratar con él, Dios comienza a restaurarlo, amén, y Dios le hace ver que para que esa restauración fuese completa, él tenía, amén, que reconciliarse con su esposa. Dios comienza a trabajar con él, Dios comienza a trabajar con su casa, Dios comienza a trabajar con su ministerio, comienza Dios a abrirle puertas, comienza Dios a contestar peticiones, comienza Dios a tratar con él de forma especial y poderosa. Pero llegó un momento donde habían peticiones que él entendió que no habían sido contestadas por el Señor, y comenzó a ver que en su vida espiritual habían áreas que él no lograba, amén, dar ese paso, o quizás de ese escalón, y hablando con Dios, contendía con Dios todos los días. ¿Por qué Dios, amén, no escuchaba? ¿Por qué Dios no contestaba esas peticiones? Y un día, clamando al Señor, Dios le dijo: calla, que necesito entrar a cuentas contigo. Él se sienta y Dios le dice: tú perdonaste a tu esposa. Y lo que lo llevó a esa confrontación fue que en la noche este hombre estaba así acostado en su casa peleando con Dios, y cuando se duerme tiene una visión donde él, amén, está subiendo al cielo, y cuando ya está entrando y está ahí frente, amén, y ve esa luz poderosa, oye una voz que le dice: aquí no puede entrar porque tiene pecado.
Y dice que se abrió una compuerta y bajó sumamente rápido hasta las profundidades del infierno. Se levanta y ahí entonces es donde comienza a orar. Y orando Dios le muestra y le dice: perdonaste a tu esposa, pero sabes que todavía hay pecado. Y él decía: pero ¿por qué? Si ya yo la recibí, si ya mi matrimonio está restaurado, si ya yo restauré mi casa, ya yo tengo nuevamente mi ministerio, tú estás abriendo puertas. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? Pero no has perdonado a aquel que destruyó tu matrimonio, pero no has perdonado a aquel que te ofendió. Porque mire, ¿qué pasó con este hombre? Este hombre pensó que con arreglar su vida con su esposa, amén, ya lo había alcanzado todo. No, en el corazón existía un remordimiento y un odio por aquella persona. Mire qué delicado es la entrada al cielo cuando Dios le dijo a aquel hombre: aquí tú no entras porque tienes pecado. ¿Sabes qué? La palabra... Disculpen, están sonando las alarmas esas. Quédese en casa. Amén. Gloria al Señor. Mire, estamos hablando que la misma palabra dice que el que llame fatuo a su hermano es homicida. Estamos hablando, hermano, que a veces miramos el pecado tan grande de nuestro hermano, llámalo por el nombre que quieras llamarle. Señalamos a aquel hermano por el pecado tan grande que ha cometido, pero entonces nosotros mentimos. Entonces nosotros hurtamos y decimos: eso no es nada. Dios sabe, Dios entiende. Juzgamos al adúltero, juzgamos al homicida, juzgamos al fornicario, juzgamos a mucha gente, catalogándolo como pecados grandes, pero nos olvidamos que también la murmuración, la disensión, el chisme, la contienda, amén, la ira, el enojo, frutos de la carne, amén, que contaminan. Y los tales, hermanos, los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de los cielos. Gloria al Señor. Esto es delicado, hermanos. Y qué bueno que surgió la pregunta, porque yo no puedo catalogar como pecados grandes, pecados pequeños. Yo me tengo que guardar, amén, de que toda mi vida esté bien delante del Señor, y que cuando yo me dirija a los demás, cuando yo me dirija al mundo, cuando yo me dirija a mi trabajo, cuando yo me dirija en mi casa, en mi aposento, en mi recámara, yo esté bien delante del Señor. Gloria a Dios. Mire, a veces señalamos el pecado de nuestro hermano, y el hecho de yo señalar el pecado de mi hermano con alguien, amén, y no ir directamente en oración a Dios para clamar por ese hermano, ya yo estoy errando al blanco. Ya yo estoy errando al blanco. El omitir una verdad y la omisión, acompañarla con una mentira, ya yo estoy errando al blanco. Mire, ¿cuántas veces a mí me pasó que le decía al pastor: pastor, no voy porque no voy a la iglesia porque estaba enfermo? Hermano, porque joven fui y he envejecido. Que no estoy viejo, estoy joven todavía, pero maduré. Joven fui y he madurado. Pero yo le decía: pastor, no voy porque estoy enfermo. ¿Verdad? En la etapa de adolescencia, y muchas veces era porque había una película o había... Pues mire, hermano, no pasaba ni una semana que me daba una cosa y caía, hermano, enfermo. Y yo veía que muchas veces mis oraciones eran estorbadas, como si tuviera algo deteniéndola. Hermano, cosas tan sencillas. Por eso es que en oración nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor y pedirle: examina mi interior. Si hay algún pecado, amén, que haya omitido, si hay algún pecado que haya en mi vida que yo no haya
no lo haya tenido presente. Por eso es que el salmista dentro de la oración modelo incluye, amén, nosotros confesar nuestros pecados delante del Señor, confesarlos. Pero mire, para no caer en el pecado, lo mejor es mantener una vida de oración. Y cuando usted tiene una vida de oración, cuando usted sale a la calle, el Espíritu Santo le acompaña. Cuando usted tiene una vida de oración estable, una vida de oración, amén, donde usted dedica tiempo a la oración. Y hermano, su alimento de día y de noche es la oración y la palabra del Señor. Cuando usted sale a la calle, el Espíritu Santo le acompaña. El Espíritu Santo lo guía. El Espíritu Santo lo frena. Sabes que antes de que usted diga la mentira, antes de que usted murmure, antes de que usted siembre disensión, antes de que usted haga lo que sea contrario, amén, al orden de Dios, el Espíritu Santo te va a hablar. El Espíritu Santo te va a contristar. El Espíritu Santo te va a mostrar. Por eso es que tenemos que orar. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor que nos llene con su Santo Espíritu. Por eso es que tenemos que estar llenos. Y sobre todo, amén, con un fundamento sólido en la palabra del Señor. Porque mire que mucho hoy en las iglesias, contar de que las personas se queden, contar de que las personas se mantengan en su silla y sigan diezmando y sigan ofrendando, pasan por alto el pecado y dicen, eso no es nada, siéntate ahí tranquilo. ¿Tú te sientes bien? ¿Te sientes bien delante del Señor? Si te sientes bien, pues mire, tranquilo, siéntese tranquilo. No, si la palabra dice que está mal y la misma palabra te dice que está mal en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y seremos juzgados por nuestras acciones. Quiere decir, gloria al Señor, que en esta vida yo no puedo, hermano, catalogar los pecados como grandes o como pequeños. Simplemente, hermano, le fallamos al Señor, pedirle perdón a Dios, encomendarnos a Él y cada día, gloria al Señor, pedirle que nos guíe y nos muestre. Amén. Si hay alguna otra pregunta, gloria al Señor. Amén. La deja saber. Si no, gloria al Señor. Damos gracias al Señor en este día. Gloria a Dios. Hermano, yo quisiera, amén, tener, ¿verdad? Quizás muchos no somos muy tecnológicos. Yo traté de buscar una aplicación que era sumamente fácil para entrar, ¿verdad? Para que todos pudieran entrar, pero esa aplicación, cuando no tienen una buena calidad de internet, el audio no es muy bueno. Por lo tanto, nos dificulta la manera de nosotros poder llegar a ustedes, ¿verdad? Y poder ser más efectivos, amén, en la forma como nosotros llevamos la clase. Gloria al Señor. No sé de qué manera los que tienen los iPhone, pues usted va al App Store y usted va a buscar la aplicación Zoom. Lo mismo, amén, los que tienen la aplicación Android, si pudieran bajar esa aplicación, pueden entrar hasta 49 personas, amén, y podemos de alguna manera interactuar. Gloria al Señor. Intentaríamos hacer una prueba entrando todos un día, a ver si la señal se mantiene estable para nosotros poder, ¿verdad?, dar la clase a través de Zoom. Es mucho más fácil. Yo calendarizo la reunión, ¿verdad? Establezco una agenda o un calendario, una hora de reunión, envío un mensaje, el mensaje le llega a todos ustedes o a través de la misma página de la iglesia, llega el link. Una vez usted baja la aplicación, usted le da el link y el link lo redirige, amén, a esa reunión. Y así todos nosotros poder tener acceso fácilmente, amén, a la escuela bíblica. Es solamente con la escuela bíblica, gloria al Señor, porque ahí podemos poner la palabra, los versos bíblicos. Si hay algún PowerPoint podemos darlo, amén. Eso es que por lo menos la versión gratuita es hasta 49. Ya si uno quisiera que entrara más gente, pues hay que verificar cuánto es la aportación, o sea, la cuota o lo que ellos cobran, amén, por tener una cuenta que puedan entrar más de 50 personas, gloria al Señor. Y la versión gratuita es hasta 45 minutos, pero
si uno, por ejemplo, terminó los 45 minutos, uno vuelve, hace, o sea, ahí mismo hago otro link de la reunión, lo envío, usted entra y seguimos. Amén, y podemos estar. Eso es que tan pronto culmine, amén, trate de hacer lo propio para bajar, ¿verdad? Por la aplicación Zoom. Vaya a la aplicación Zoom, tan pronto yo termine por la página de la iglesia, yo voy a enviar un video, cómo usted lo baja, amén, cómo usted accesa, gloria al Señor, para que el día de mañana, durante la mañana, amén, yo voy a tratar de entrar y enviar un link para desde ahí hacer unos clamores, gloria al Señor, y que todos podamos estar y vamos a hacer la prueba, amén, antes del culto. Eso será como a las 8:30 de la mañana, ya que a las 6 todo el mundo va a estar, ¿verdad?, despierto. Todo el mundo va a estar, amén, en pie, orando y clamando, amén, pues no se va a hacer difícil. Como a las 8 yo estaré enviando ese link para que todos podamos entrar, amén, y como prueba pues vamos a hacer unos clamores, gloria al Señor, unos clamores ahí, en ese momento específico, y luego el culto a las 10 lo damos por la transmisión, por la página de nuestra iglesia, por el Facebook Live. Eso es que les esperamos el día de mañana. Hay una palabra de Dios hermosa para cada uno de ustedes, y hermano, quiero que entienda, gloria al Señor, que en los temas que estamos escogiendo para nosotros hablar, cada vez que nosotros salimos al aire, son temas evangelísticos. Nosotros queremos, amén, traer palabra de esperanza, queremos traer una palabra en medio de los tiempos que estamos atravesando, gloria al Señor. Ya cuando nosotros volvamos a la iglesia, seguiremos como de costumbre, amén, predicando lo que Dios nos muestre y lo que Dios nos dé, pero queremos evangelizar, queremos llegar a las vidas, queremos llegar a las almas, gloria al Señor. Y usted, amén, me acompaña orando, me acompaña, amén, con su, ¿verdad? Compartiendo, estando presente, amén, en medio del culto, y usted le adora, usted le alaba, amén. Hemos sentido su presencia de forma linda, de forma especial en cada culto. Yo sé que cada uno de ustedes puede afirmarlo así. Hemos sentido la presencia del Señor, hemos sentido cómo Dios ha estado en medio de nosotros, gloria al Señor. Pero entienda, amén, que en cada transmisión que nosotros salimos al aire, en cada live, nosotros queremos alcanzar vidas, nosotros queremos alcanzar las almas, gloria al Señor. Eso es que el día de mañana les esperamos a las yo le voy a enviar el link, pero va a ser de 8 a 8:30, amén. Vamos a hacer unos clamores, yo le voy a enviar el link por la página, por el WhatsApp de la iglesia, para que usted automáticamente le dé al link. Eso lo redirige a la aplicación Zoom, pero tienen que bajarla a sus teléfonos, tienen que bajar la aplicación Zoom, ZOOM. Usted me aparece, la escribió por ahí. Eso es que voy a estar haciendo lo propio. Si usted ve que dentro de la página van a entrar como 3 anuncios, que es el del culto, que es el de la aplicación de Zoom, y hermano, a veces tenga paciencia, estamos desconectados y la única forma es por ese medio. Eso es que téngame paciencia, amén, cada vez que escribimos. Eso es que adelante en el Señor. Vamos entonces así a orar. Damos gracias a todos los hermanos que se mantuvieron conectados. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta oportunidad que nos permites de poder estar una vez más, Señor, en este lugar, llevando la palabra, Dios, llevando esa lección, Señor, que el domingo se supone que la diéramos en la iglesia, pero dado a los eventos, estamos aquí, Dios mío, Señor, llevando, Dios mío, esa escuela bíblica. Señor, te pedimos que tú sigas obrando en medio nuestro, Señor, y nos ayudes a permanecer. Te damos gracias por esta oportunidad, te damos gracias por el instrumento que has utilizado el día de hoy para traer la palabra. Señor, te damos gracias por todo, Dios, te damos gracias, Señor, porque sabemos que día a día estamos siendo edificados. Señor, te pido por aquellos que no pueden entrar, Señor, Padre, cúbrelos con tu presencia, Señor, y que ellos puedan, Jehová, Dios mío, tener ese tiempo de comunión contigo durante estos días, estas semanas. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo, Padre. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Les recordamos, amén, mañana es el ayuno nacional, amén. Les esperamos a todos en la mañana, les esperamos a todos a las 6 de la mañana. Usted va a estar orando, gloria al Señor, en su hogar. Prepárese bien, amén. Busque su espacio y comience a clamar al Dios del cielo, sobre todo para que este virus se detenga, para que esta no llegue una pandemia aquí en Puerto Rico, sino que, amén, se detenga y podamos ver cómo Dios está obrando. Pero tenemos que poner nuestra parte todos. Eso es que Dios les bendiga a todos.
Amén. Dios les guarde. Adelante en el Señor siempre, sabiendo que Dios es bueno.